Buenas, bienvenidos a este vídeo de implantdivino.net. Vamos a ver esta entrevista, que ahora la vamos a ver muy lentamente, como solemos hacer. Tenemos abiertas varias cosas, voy a comentarlas un poco antes de empezar con esta otra serie que vamos a empezar. Porque ayer en el canal, que por eso he puesto aquí la imagen del canal, pues empezamos con esta serie que va a ir sobre esto de la desarmonía o la falta de armonía con respecto a la verdad y al amor, que tiene muchas connotaciones y es mucho más profundo de lo que pueda parecer, así por el título que podamos poner. Así, si miráis por ejemplo aquí los audios, es mucho más simple además de lo que pueda parecer. También en los audios en iVoox, que también llevo unos pocos puestos sobre este camino de Miller y de Mary, o sea, el tema de la verdad divina. Bueno, pues aquí muy recomendable para ese tema de entender realmente lo que significaba, por qué tenemos que emplear una palabra diferente a error, quizás, que sería pecado, por ejemplo, para ese tema de las desarmonías y el con respecto a la verdad y al amor de Dios. Pues es muy interesante que veáis los audios aquí sobre la responsabilidad que hice y sobre la fe y las leyes. Por ejemplo, eso puede ser muy interesante aquí con este tema de desmitificando la fe, que también hay algún vídeo, con asumir responsabilidad personal. Entonces, tenemos todo organizado, como siempre recordamos de vez en cuando, quiero decir, aquí en la página principal de implandivino.net, en la guía, que tiene aquí los apartados un poco comentados y luego pues los enlaces a cada una de las páginas un poco ya más explicadas, un poco más enlazados los materiales, etcétera. Y entonces, a lo que voy aquí también es a comentaros que este vídeo que vamos a ver de un budista que va a ser entrevistado, un budista muy, digamos, muy tranquilo, dentro de que todos son tranquilos, pero quiero decir, ahora lo vamos a ver, un budista chino que vivió hace 2300 años. Eso es lo que vamos a ver hoy, un primer vídeo, y seguiremos otro día con esta serie que he dicho antes de aquí en este último, del tema del despertar, que significa realmente todo lo que conlleva despertar, que tiene que ver con las desarmonías y estas cosas y ser cada vez más honestos, ¿no? Entonces, este otro vídeo es muy complementario a lo que vamos a ver hoy. Este que hice, muy en plan divulgativo, cómo se crean religiones, lo llamé, en un nivel ya de almas y del tema de los planos. Por ejemplo, este es un fotograma, por así decirlo, del vídeo, aquel de cómo se crean religiones, muy básico, de las cosas que explica, sacado de las cosas, no me invento nada, las cosas que explica Miller. Aquí veíamos ese tema. Este vídeo es, y tiene mucho que ver, por lo que veremos, es cómo se crean religiones, que tiene esta carátula, o como se llame, de portada, y está aquí poco más abajo de los, por ejemplo, está aquí, ahora mismo, ¿no? Dentro de, que hace, o sea, que no son muchas semanas las que han pasado. Bueno, pues vamos con este que es súper interesante, el hecho de que entreviste, pero va a ser muy largo, o sea que a lo mejor tenemos que hacer como 5 o 6 vídeos de esto, espero completarlo. Parece que no dicen nada, a lo mejor parece que va a ser muy aburrido, en otros momentos muy interesante, la transformación de este budista que ahora mismo está en el plano 6, por así decirlo, en el camino del ensimismamiento, que es con el que solemos empezar aquí, porque tenemos muy poco ejemplo de un verdadero amor divino, por así decirlo, una verdadera relación con Dios en nuestro mundo, en nuestro alrededor, en las familias, los amigos, y está también muy mediatizado, ¿verdad?, por los temas de la religión. Y bueno, todo eso. Entonces, vamos a ver qué gracioso es esto de las entrevistas, que ya hemos visto varias, incluso con un aborto natural, que os recomiendo muchísimo si la podéis ver, tanto aquí en el canal lo que hice como en inglés. El original es súper impactante, súper sentido, emotivo. Esta también va a tener sus puntos emotivos. Vamos a verlo.
Voy a intentar que lo veamos a pantalla grande, a ver si no se va mucho el... Y vamos a darle. Aquí no podemos poner los subtítulos, pero... This discussion was recorded on the 24th of June 2014 in Wilkesdale, Queensland, Australia. Bien, aquí tenemos a Miller. Welcome to the Divine Truth Channel, the mediumship we're doing again today. This time I'm doing it again with Simplemente Anto, nos da la bienvenida este señor. Anto. Este señor es Anto Klobuchar, que debe vivir en Australia. Parecen unos apellidos como muy del este de Europa, no lo sé. Y es un medium. Vamos a hablar con un hombre chino que quiere venir a... Su nombre es Chao, aunque lo han puesto aquí TZO, como vemos, Cho. Aquí parece que lo pronuncia Miller como Chao. Hello. G'day. Thank you for inviting me here. Gracias por invitarme. Pleasure. Es un placer, dice Miller. It's just interesting being in a different surrounding. Es simplemente interesante estar en un entorno diferente. ¿En qué entorno sueles estar? Dice Miller. And I've not ventured very far from it. Dice que suele estar en su hogar y no suele ir mucho más allá de él. Claro, fijaos que en las dimensiones más elevadas, pues ahí el movimiento ya es... El cuerpo espiritual debe ser cada vez más libre, en su sentido de que ahí es donde realmente está más directamente la mente, lo que llamamos nosotros mente, aunque el alma también tiene su propia mente, como hemos visto en los audios de la naturaleza del alma y todo esto que hemos empezado a grabar también, y en las transcripciones que afortunadamente están traducidas. Esas no hemos tenido que traducir nada, aunque ya vimos los problemillas que había, pero fijaos, ¿no? Qué interesante ya lo primero que dice, ¿no? Que está ahí en su hogar, no se tiene que mover mucho. And your home is where? In the sixth sphere. Yeah. Y te pregunta, ¿y tu hogar dónde está? En la sexta esfera, que nos vale esfera, nos vale plano, nos vale dimensión, para lo mismo, sinónimos. En este sistema de presente. Con algunos hermanos y hermanas, dice Chao. Lo vamos a llamar Cho, mismamente, como pone ahí, para ser más breves. You've been living there, Joe? For a very extensive period of time. Le pregunta cuánto tiempo ha estado. Dice que han estado mucho tiempo. Que lleva ya mucho tiempo. I've not cared for Keeping track of time. That's correct. O sea, no se preocupa del tiempo, dice Cho. Sí, no. Yeah. Maybe for the sake of our listeners here on Earth, you might be able to give some context of the time. Quizá para que podamos entender más las cosas aquí en la Tierra, pues nos puede dar un poco de contexto, le propone Miller. Yes, I can do that. Yeah. I lived on Earth in the 3rd century before Christ. Yes. Vivió en la Tierra en el 3er siglo antes de Cristo, como decís allí. Yeah. And so you've been in the spirit world now for 2,500 years, 2,500 quite an years extensive almost. period. Yes. Así que Miller simplemente confirma haber estado en el mundo espiritual durante 2.300 años, ¿no? Más o menos. And I've not ventured very far. Well, you're in the 6th dimension. Y dice, no he ido hasta muy lejos, dice. Bueno, dice Miller, pero has llegado a la 6ª dimensión. But I am where I desire to be. Estoy allá donde he decidido estar, dice Cho. And whilst we lived on Earth, it was a pretty trepidatious period, if you want to call it. Allí cuando vivíamos en la Tierra, dice, fue un momento como muy agitado. Y utiliza una palabra que en inglés es como graciosilla, por lo poco que he podido entender de buscarlo un poco en internet. El trepidatious, hay trepidation, que es como agitación, trepidación también, se podría decir. Y se van a reír de ello, vamos a verlo.
But I much don't even know suffering. what that word means. There was a lot of suffering. It was very difficult to live. Bueno, que había mucho sufrimiento, muy difícil vivir. Creo que esa es la palabra que utiliza, trepidatious, que no es trepidation. Muy difícil vivir. It was violence, and it was a hard period where people had to learn, and we were assisting people to learn about how to become more moral in their stance. Yeah. It was O sea, que era difícil ahí aprender cosas y creo que dice como que tenían que asistir a la gente a cómo convertirse en más morales. Puede ser. Aquí ahí no me queda muy claro, pero very, very difficult period. bueno, un periodo muy I difícil. lived in a regime, and I would call it a regime. Vivieron en un régimen y lo tiene que llamar así, régimen. It was under rule by the dynasties as they were, and those dynasties carried on Bajo dinastías for very long periods of time. que duraban mucho tiempo. Didn't care much for them. No me ocupaba mucho de las dinastías. Se ríen. Well, they were all about oppression, weren't they? Extract Porque todo era opresión extrema, confirma Cho. my desire to help myself and others Yes. in what I partake. O sea que su deseo era ayudarme a mí y a otros en eso que compartíamos Whilst I was on earth, and what I continue to do when I mientras estábamos en la tierra y luego pues también continuando en el mundo espiritual. So how did you find it when you first passed into the spirit world? Así como te encontraste cuando pasaste en un primer momento al mundo espiritual. very difficult in a sense. En cierto sentido muy difícil, dice. I sincerely believed in the practice that I Yo creía honestamente en la práctica que engaged in whilst I was on earth. en la que me metí cuando estaba en la tierra. And you are familiar with that practice, as we all are. Y tú eres ya estás familiarizado, le dice a Miller, con todas estas prácticas. Se refiere al budismo, claro, como nosotros lo estamos. But, And what practice is that again for our Y le pregunta, ¿pero qué prácticas son? listeners' sake? oh yes, I Para explicar algo a nuestros oyentes. think Sí, dice Ocho que se olvida there de were esto. some terms that you had spoken to me about before I arrived. Sure. And I understand that this is for others as well. Entiendo que esto es para los demás también, que hay otras personas. Could you repeat the question? ¿Puedes repetir la pregunta? Le dice. Just how would you summarize the practices that you had? Y le dice, ¿cómo resumirías las prácticas que hacíais ahí en... I was thinking about a lot of the things. Memories were coming back to me. Estaba pensando en muchas cosas, dice Cho. Me doy cuenta ahí la mente va muy rápido en esos planos y que le vienen muchos recuerdos. Pero vamos a ver cómo la pregunta al final la va a eludir. Va a ser muy gracioso porque no vamos a enterarnos de las prácticas. Ya veremos, creo. In my earth life, I was a Buddhist. I was a monk. Yo era un budista, era un monje. And I did not have stature whilst I was on earth. No tenía posición, digamos, es posición social, o sea, no era de renombre, pero sí de stature, es la palabra en inglés que os quería la traducción literal estatura, que no se traduce así, pero cuando estaba en la tierra no era así como muy superior, digamos. I attained much greater levels when I had passed. Y alcanzó unos niveles superiores cuando ya hizo la transición, la muerte que llamamos. And over time, I'd gained that. So I was a practicing Buddhist, and there are many different groups, as you're aware. Era un budista practicante y había muchos grupos diferentes. And the religion, in a way, has grown in Y la religión, en cierto modo, ha crecido many corners of the world por muchos lados del mundo since that time. desde aquel momento. We were in China throughout that period. Nosotros estuvimos en China durante ese periodo I was aware, and I had travelled through China, y through various viajé por toda China a través de monasteries, los territorios and we were assisting. There were other people coming from other y estábamos ayudando. Había gente que venía de otras regiones regions, and Taoism was one of those.
Había grupos de taoístas, uno de ellos era en ese tipo. Taoist groups, and they excited me, and they had a very keen interest in what we were learning, Y ellos tenían mucho interés en lo que hacíamos. and we were able to share with those brothers and sisters as well during that period. Y también compartíamos con ellos. Done through secrecy, as you may understand. We ventured across. They had to venture across different borders, and Y tenían que hacer mucho en secreto, parece que dice, y tenían que ir atravesando fronteras, así como en secreto. see us and seek us at their own peril. And O sea, esos grupos, y tenían que jugarse un poco la vida pues para ir ahí a buscar. Parece que está hablando de esos grupos, por ejemplo, de taoístas, etcétera, que iban a visitarlos. cherished all these moments with these people. So my time Dice que aprecia todos esos momentos que pasó con esa gente. Así que that I spent on Earth was under military rule, el tiempo que pasó en la Tierra, esa época era bajo un régimen militar, but we had our own freedom in a sense. pero en cierto sentido teníamos nuestra propia libertad. Our monasteries were protected under O sea, nuestros monasterios estaban protegidos. guard in a way. And again, for the sake of our listeners, De nuevo, para beneficio de nuestros oyentes, a ver, la pregunta era... perhaps you would like to talk about what's the reason why you wanted to talk today. Bueno, ¿cuál es la razón por la que querías hablarnos, por la que querías hablar hoy conmigo? As you point out, and most people probably who would be listening to this wouldn't know, and that is that you've spent most of your time now in the spirit world, and it's been it's been over thousands of years now since you've visited the earth, Yes. and so there must. Entonces que la gente, pues eso, como no sabemos, pues que tengamos conciencia de este contexto que lleva en realidad miles de años sin haber visitado la Tierra y de repente está aquí, ¿no? Que algo le ha traído a verle aquí. Eso es lo que quiere aclarar, aunque ellos dos ya lo saben, y ahora lo que vamos a aclararnos, por qué está aquí hablando con Miller. Strong reason to come back and have a chat. Tiene que haber una razón muy potente, muy poderosa, ¿no? Para que esté aquí de vuelta. Well, my interest is not in the Earth itself, Bueno, mi interés, dice Cho, no está en la Tierra en sí misma, and I don't mean that to be a selfish statement. y con eso no quiero parecer egoísta. More so, we have engaged with you in the spirit. Y además, nosotros nos hemos visto ya contigo en el mundo espiritual, le dice a Miller. Es decir, recordad, Miller recuerda la vida durante 2000 años, la vida después de la muerte, como Jesús, y por todos los planos espirituales que llegan hasta la reunión álmica otra vez con María Magdalena, ¿no? Entonces, parece que este señor, Cho, pues ya ha sido de alguna manera visitado, ahora vamos a enterarnos de más, en el cuerpo espiritual, con todas esas riquezas que hay ahí de planos y de historias, pues por Jesús, por Miller, aunque el cuerpo espiritual en ese momento seguramente parecía de otra manera. Bueno, eso ya serían muchas cosas para hablar y para sacar aquí, muchas melones para abrir, porque la persona, el Cho, que está de alguna manera empatizando espiritualmente con Anto para poder hacer esta sesión de medium, no sabemos cómo ve a Miller, ¿no? Porque él estará viendo algo, estará viendo el cuerpo espiritual de Miller, y que en realidad es como donde está anclada el alma, que estuvo anclada en Jesús, y que luego pasó por todos esos planos durante 2000 años y todo esto, y bueno, todo eso que ya hemos visto en otros lados. Pero vamos a seguir. World in another form. You had another form, Tú tenías otra forma, le dice Cho, and you have recently invited us to have a chance to speak with you in your physical presence. y entonces recientemente nos has invitado a tener una conversación contigo en tu forma física. So it's taken us a while to accept this. Lo cual nos llevó un tiempo a aceptar esta cosa. So the invitation is not of recent Yes. events, Yes. as you are aware. Yeah. And we have considered this, and a few of
Few of Entonces hemos considerado hacer esto y unos cuantos de nosotros, us, unos our pocos, brothers, have all decided to come to talk to you, hemos decidido venir a hablar contigo. and we have a number of questions for Y you. tenemos un cierto número de preguntas. Can I ask one question before you begin? Yes. ¿Puedo preguntarte una cosa antes de que empieces? Have you met Buddha in the spirit world? ¿Has encontrado a Buda en el mundo espiritual? It is a difficult answer to provide. Esa es una respuesta difícil a esa pregunta. I've spent many endeavors in the spirit world, in the homes where He estado realizando muchas cosas en el mundo espiritual, en aquellos hogares, digamos, en aquellas residencias, like-minded people con gente de mentalidad similar, who are practicing Buddhism que estaban practicando budismo, are in a way seeking to attain what Buddha has achieved. en cierto modo intentando alcanzar lo que Buda había alcanzado, habría alcanzado. And I've spent all my life doing so. Y he pasado toda mi vida haciendo eso. I'm still unsure whether I have met this person, the enlightened Y aún no estoy seguro de haber encontrado una persona, being that que we sea all so endeared. un ser iluminado. I have met people who claim that they He encontrado gente que reclama que lo es, were this very person, but I do not trust in what they say. pero no confié en lo que In dicen. a way, you have also explained certain things to me, Y en cierto modo, tú también me has explicado ciertas cosas. to some of my other brothers, Y algunos de mis otros hermanos, that we have actually indeed met Buddha, and we are que realmente sí nos hemos visto ya con Buda. troubled by this. In fact, that there may have been several Buddhas. A ver, un poco que esto último no estaba hablando y no lo ve. Vamos a ver. Claim that they were this very person, but I do not trust in what they say. And in a way, you have also explained certain things to me, to some of my other brothers, that we have actually indeed met Buddha, and we are troubled by this. Creo que dice que tiene problemas por esto. Porque les han dicho que en realidad ya han visto a Buda. O sea, Jesús les ha confirmado, no, si es que ya lo habéis visto. Y claro, eso les da mucho que pensar, ¿no? Y dice, estamos con problemas al respecto de eso. In fact, that there may have been several Buddhas. Y de hecho que pudiera haber varios Budas. But the identity is not in the way that we understand it to be. Pero la identidad, en cierto modo, no es como entendíamos que es. It is trivial in nature for one to understand without Es trivial, creo que dice, en su naturaleza para uno. Si lo traducimos literal, creo que es algo así lo que dice. Es trivial para uno mismo, es trivial en su naturaleza para uno el tema este de entender having the context of what occurs in the spirit world. y tener el contexto de lo que ocurre en el mundo espiritual. And there are many things that need to be explained. And I do not Y hay muchas cosas que se necesitan explicar. O sea, quizá entonces lo que quiere decir es que no es trivial, no es una cosa. Vamos a volverlo a poner un momento. Y ahora por aquí, por ahí. It is trivial in nature for one to understand without having the context of what occurs in. O sea, sí, que resulta demasiado trivial si uno, creo que quieren decir como que si uno no tiene el contexto sobre, pues, el mundo espiritual es como mucho más abierto el tema en los planos de las capacidades, ¿no?, mentales que podríamos decir y todo esto. Entonces, sin el contexto The spirit world, and there are many things that need to be explained. y lo que hemos dicho, hay muchas I cosas feel a lot of this is being que se necesitan explicar y no percibo que mucho de esto transmitted correctly sea transmitido correctamente on in time. en este momento del tiempo. Sin embargo, I have not met the enlightenment that I seek.
Sin embargo, en definitiva, no he encontrado la iluminación que yo busco. And that is what I am, in a way, asking to learn. And Y eso es, en cierto modo, por lo que estoy pidiendo aprender, o sea, lo que estoy preguntándote para aprender. And none of the people that you have met who claim to be Buddha have met the enlightenment they seek either, have they? O sea, y ellos y todos los que has encontrado que reclaman ser Buda, le pregunta a Miller, tampoco parece que tengan ese estado entonces, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco tienen ese estado iluminado entonces. no, yes, that is correct. No, así es, menos la gente que a veces reclama ser Buda, como si estuvieran menos realizados, ¿no? Como se podría decir en una terminología, creo. And that is one of the reasons why I found it difficult to accept. Esa es una de las razones por las que encontré difícil aceptar These individuals as who they say, que estos individuos son lo que dicen. and I'm seeking the true expression of what we have learned. Y yo estoy buscando la verdadera expresión de lo que hemos aprendido, de lo que se nos ha instruido sobre el tema, ¿no? Estoy buscando su verdadera expresión In life, and en I vida. understand, and you are fully familiar with our teachings and the teachings Yo entiendo y, bueno, tú estás plenamente familiarizado con nuestras enseñanzas, le dice a Miller, of Buddhism, del budismo, claro. that it is a principle of practice. Que hay un principio de la práctica Strong in our we are very, how would you en el cual estamos muy fuertemente, y va a decir que son como, tienen mucha entereza, tienen mucha fortaleza a la hora de seguirlo. say? Not forceful, but there is fortitude in what we believe in. You're dedicated. O sea, están como muy dedicados, le ayuda a Miller con las palabras, son muy devotos, por así decirlo, que eso es una palabra ya con otras connotaciones, pero dedicated, porque él está hablando de fortitude, de entereza, y ahora pues eso, We're extremely dedicated. extremadamente dedicados. One of the foundations of the teachings relates to being practicing this principle. Entonces uno de los fundamentos de las enseñanzas es precisamente el de practicar este tema, ¿no? O sea, este principio. Agree, and I've done so, but Y lo he hecho. I'm getting tired of this. Pero estoy cansándome de esto. Y por cierto, no os canséis, que ya sabemos que se necesita tener aquí, a veces ponerlo más rápido el vídeo que se puede en YouTube, o también comentaros que se me ha olvidado comentarlo antes, en la página principal de la web, en la guía, tengo una carpeta donde voy subiendo los vídeos descargables en formato más pequeño, de 100 megas, 70 megas, y lo que sale, así que se pueden descargar, y eso. Yes. Este vídeo, por ejemplo, lo va a estar. Religion. Ha dicho que está un poco cansado, ¿no? Many things, concepts as well that you have used, and you are aware of these. You have used Pues eso, que hay muchas cosas y muchos conceptos, y tú eres consciente, le dice a Miller. the term the soul, and we also refer to the soul. Y tú has usado el término alma. Pues sí, nosotros también nos referimos al alma. There are many things, and that is one of our questions. What is the soul? Esa es una de nuestras preguntas. ¿Qué es el alma? That we have. Otra pregunta que That's the tenemos, reason why you invited us. y que es la razón por la que nos invitaste, Relates to what we believe in is this cycle of rebirth and es sobre esta cuestión que nosotros creemos en cuanto al ciclo de renacer, o sea, volver a nacer, feeling one's suffering in a way o sea, sentir el propio sufrimiento, de cierto modo, through the cycle of rebirthing and reliving. a través del ciclo de renacimiento y volver a vivir, volver otra vez a nacer. And rebirthing. I have not, and this is very difficult. So this is the concept of reincarnation. Es muy difícil, le decía Cho, y le interrumpe y dice, vale, este es el concepto, dice Miller, de reencarnación, ¿no? If you like. Yes, That's Por así we have a decirlo. slightly different concept of reincarnation. Y dice,
Cho, nosotros tenemos un concepto ligeramente diferente de esto Incarnation Of to course. most others. Yeah. con In respecto a that otros. we feel that we are aware of our En tanto que somos conscientes presence if we were to reincarnate. And de la presencia, algo así ha dicho. Vamos a ver otra vez un momento. we have a slightly different concept of reincarnation Of to course. most others. Yeah. In that we feel that we are aware of our presence if we were to reincarnate. And we speak of this as a cycle of rebirth. Bueno, ellos dicen que lo explican como un ciclo de este renacimiento. Lo anterior no lo he pillado mucho. And the cycle only exists for us to learn as part of our practice. Y entonces el ciclo solo existe para aprender nosotros y como parte de la práctica. Various things about ourselves. How Para to aprender diversas cosas sobre nosotros mismos, diversas cosas sobre nosotros. atone one's suffering. How to atone. Por ejemplo, cómo expiar nuestro sufrimiento Achieve the enlightenment. y cómo alcanzar la iluminación. Many have used the word in the past, true nirvana. O cómo alcanzar la iluminación con eso que mucha gente ha llamado en el pasado a través del nirvana, tal como mucha gente lo ha llamado, ¿verdad? Now, I've Ahora bien. spent all my time in the spirit world and I have not Pero me he pasado todo mi tiempo en el mundo espiritual y no yet learned how to he aprendido aún cómo achieve rebirth. alcanzar ese renacer. In a way. So for 2,300 years, you've yet to observe anybody who's truly been reincarnated. O sea que en todos tus 2300 años aún te queda por observar a alguien que haya realmente reencarnado. From our religions, yes. Yes. Sí, desde nuestra religión sí. And also yet to have done it yourself. Correct. I have not done it myself. Y tampoco tú lo has hecho tú mismo. O sea, y le confirma a Cho, sí, yo tampoco lo he hecho por mí mismo. And it has taken a very long time. There have been many others who have Y ha llevado mucho tiempo, dice. Y ahora va a decir una cosa muy interesante. Ha habido muchos otros que nos ponen en relación con lo que he comentado antes, aquel vídeo de cómo se crean religiones, las falsas estirpes de falsa reencarnación y todo esto, de falsos ayudantes, de todo lo que crean nuestras tradiciones estas, porque cedemos la responsabilidad espiritual cuando todos somos almas iguales en el fondo. visited the earth and who practice. Y ahora comenta cómo hay muchos que no son exactamente su grupo que parece que es muy puro, y él lo va a comentar él mismo, va a ser muy bonito, porque parece que es un grupo y este hombre como que son muy, muy puros, en ese sentido de que ellos no se han prestado a bajar, a visitar, en ese modo que es intrusivo, que es el que hemos visto ya muchas veces, intrusivo para con las almas nuevas que están en la tierra y que son cubiertos los niños por espíritus que se creen que están reencarnando, pero no, están medio poseyendo. Vamos a verlo. Teachings and disseminate this. Dice que eso, que hay muchos, no como ellos, pero sí de esta religión, hay muchas ramas, pero sí que han bajado a visitar y a difundir las enseñanzas Information to many others. a muchos otros. They haven't reincarnated, they've overclassed. Dice Miller, pero ellos no han reencarnado, sino que han cubierto, overcloak, que es la palabra, People on earth. Yes, a gente en la tierra. Es como que se han impuesto, es como una especie de, por no decir posesión, porque no es exactamente, es como que se te enchufan ahí en las heridas emocionales, porque las tenemos enseguida, desde el feto y desde que somos pequeños, y los padres, y eso resuenan esas heridas durante las generaciones, y por H o por B, pues un tipo de desencarnados u otros. Aquí hay un lío monumental, como hemos visto en muchos vídeos, y que es muy difícil pensar que es todo un mérito, que realmente no estemos todos locos y sepamos más o menos quiénes somos, o lo intentemos, quiero decir más bien, intentarlo, que podamos hacernos un hueco ahí de... Bueno, sigamos.
It is a different form of rebirth. Eso es una forma diferente de renacer, dice, de rebirth, dice Cho. And I am pure in my heart Y ahora dice, yo soy puro en mi corazón, in terms of the teachings. en el sentido de las enseñanzas. Es muy interesante. To me, and this is a divergence. There are many divergences. Para mí, y esto es una divergencia, hay muchas divergencias. That has occurred over time. Han ocurrido muchas divergencias durante el tiempo. Growing. It's a growing religion, Es una religión que crece, creciente. as the term that is currently used on earth. To me, it's simply a practice. Pero por llamarla tal como lo llaman en la tierra, religión, para mí es simplemente una práctica, It has many arms and legs. pero tiene como muchos brazos y muchas piernas, como lo llamemos, esta práctica, esta religión, o sea, muchos tipos, ¿no? Ramificaciones, no me sale. Opinions now. Muchas diferentes opiniones, le ayuda a Miller extremadamente, dice de hecho. There are so many individuals who visit our home who attempt to explain Hay muchos individuos que visitan nuestro hogar, intentan explicar things, and cosas. I have And what do you find about all this philosophizing? Do you ¿Y qué has encontrado con todo este filosofar? Dice Miller. find it quite tiring at times? Or ¿Lo has encontrado a veces un poco cansado? I've been open to people Yo he estado abierto a la gente y a diferentes and theologies. teologías, Our religion requires us to do so. porque nuestra religión nos exige, requiere de nosotros que estemos así abiertos. of course. Por supuesto, dice To Miller. not judge one person simply because they have a different belief. O sea, yo no juzgo a una persona simplemente porque tenga una creencia diferente. There is much wisdom in men, Hay mucha sabiduría en los hombres y en las mujeres, ¿vale? and we believe that all men and women have Creemos que todos los hombres y las mujeres tienen a quality of God within themselves. dentro de sí mismos una cualidad de Dios, That they are a true aspect of this. que son un aspecto verdadero de esto, o sea, de Dios, ¿no? Son un aspecto verdaderamente un auténtico aspecto de ello. So there must be certain truths and certain wisdoms that they have, O sea, que debe haber algunas verdades y algunas sabidurías que ellos learnings within them tienen y aprendizajes dentro de ellos, have attained. You say must be. o que han alcanzado. Y dice Miller, cuando dices debe haber necesariamente, te refieres Be determined, though, isn't it, for many of them? So I suppose the question I'm having, the question that's very important, and I think it's also very important for most people on Earth to Bueno, yo supongo que la pregunta que estoy teniendo y que supongo es importante para la mayor parte de la gente en la Tierra consider, and that is, what is the truth in comparison to what is the truth that people believe? es cuál es la verdad en contraste a cuál es la verdad que la gente cree que es, ¿no? Because they're very different, as you know. Yes. Que son muy diferentes, como ya sabes. So over the last, in 2,300 years, Porque ahora lo va a explicar, o sea, durante estos últimos 2.300 años you've learnt many truths about the spirit world, for example. por ejemplo, has aprendido muchas verdades sobre el mundo espiritual. Y eso son verdades, tal cual. O sea, no hay ahí divergencias filosóficas. Son igual que aquí, pues el color verde es el color verde y no el rojo, ¿no? Pues ese tipo de cosas. And you've also learnt many truths about the physical body and the physical Y también has aprendido muchas verdades sobre el cuerpo físico existence. y la existencia física que no conocías cuando estabas en la Tierra, pero ahora sabes con toda seguridad que son verdad. Y luego hay esos otros aspectos Talking about philosophy, where people have all these concepts and de lo que me he referido por un momento a filosofía, donde la gente tiene conceptos ideas that are all very, very different from each other. o ideas que son todas muy diferentes entre sí, But none of them have been determined to be true. pero ninguna de ellas ha sido determinada como cierta. And that is correct. I would refer to them as theology. Y eso es correcto.
yo me referiría a ello como teología, creo que dice, o teologías mezcladas, no sé muy bien lo que dice Miss Theology. Bueno, a esto creo que se referiría con esto a teologías, pero bueno. So they're really theories that have yet to be put into practice because they're yet. Pero son en realidad teorías que todavía están por ponerse en práctica porque To be experienced by anybody. porque tienen que ser experimentadas por alguien. And this is the great thing that I've discovered since Esto es lo grandioso, lo grande que he descubierto I passed. después de hacer la transición de I've not sought to seek myself to be reborn, but rather I have just porque en cierto modo no busqué que yo mismo volver a nacer. O sea, este señor se enfocó antes que en volver ahí como nos pasa a tantos en la Tierra, que obsesionados con nuestras adicciones y nuestras ignorancias sobre el mundo espiritual, pues enseguida queremos, y nos ponemos aquí con más o menos grados de conciencia y de molestia, pues nos ponemos a engancharnos a la gente de la Tierra y cosas de esas. pursued learning in a way to verify the theologies that I believe in. Yes. O sea, él se metió enseguida a intentar verificar las teologías en las cuales estaba metido, en las que creía. And I suppose you could say, in your observance over 2,300 years, you would have observed that many religious people from different religious faiths do the same. Y supongo que puedes decir que en estos 2300 años que has estado, te has encontrado con mucha gente de diversas religiones haciendo lo mismo. Thing. Yes. They arrive in the spirit world. O sea, quiere decir, llegan al mundo espiritual The desire to attempt to approve their con el deseo ese de comprobar, de demostrar, de aprobar, por así decir, particular theology that la they teología engaged in on earth. en la que se metieron, en la que estaban involucrados en la tierra, la teología en la que estuvieran. And often during that process, they have to drop certain things that they thought Y muchas veces en ese proceso tienen que arrojar por la borda algunas creencias que pensaban que eran ciertas. were true, because they realize now that they're not true. And then Porque entonces comprenden ya que no son ciertas, claro. they've also had to embrace certain principles that they didn't think were true, because Y entonces se ven obligados a aceptar principios que no pensaban que eran ciertos, now they realize they are true. lógicamente porque ahora se dan And as a cuenta result, de que sí lo son. many Y a of the resultas de ello, theologies have actually developed. In other words, they look very different from the theology muchas de las teologías en realidad se han desarrollado y son muy diferentes ahora that they appear to be on earth. de lo que parecen ser en la tierra. O sea, en el mundo espiritual son como muy diferentes de lo que nos parecen en la tierra. But in a lot of ways, they still have some very basic, similar Pero en muchas maneras, de muchas formas, siguen teniendo ciertos principios básicos, principles, many of which are yet to be proven to be true. de los cuales muchos están todavía por ser demostrados, digamos. Correct. Yeah. Correcto, le confirma Cho. And it's very difficult to transmit this information back to Y es muy difícil transmitir esta información de vuelta a la Tierra. Earth. Of course. As Por supuesto, dice as you Mill. say, Y como if one dijiste, is not- if one is simply focused on what they truly believe in, y si uno está enfocado simplemente en lo que realmente está creyendo, they, in a way like I have, you are en cierto modo, que es como lo que yo hacía, dismissed. You dismiss a lot of other information. entonces desprecias es una palabra muy fuerte. Sí, es como que desprecias una cantidad grande de información. Yes. And it's not, in a way, I do not choose to dismiss it for the purposes of dismissal. Yes. Pero vamos, yo no elijo dejarla a un lado por el propósito, si lo traducimos literal, por el propósito de despreciarlo, de dejarlo. No es por eso. But more so that I am focused on attaining the truth of Es más que estoy enfocado en alcanzar la verdad that which I believe in. Yes. acerca de aquello en lo que creo.
Yes. Now, the reason why I wanted to speak with you and I have wanted to speak with you for some time La razón por la que quería hablar contigo y he querido hablar contigo durante algún tiempo is because I suppose you could say I have a different approach to yourself to obtaining truth. podríamos decir, porque yo tengo un diferente enfoque a la hora de acercarme a la verdad. No, perdón, de obtener la verdad. It could be said perhaps, and correct me if I'm wrong, Podría decirse, y corrígeme si me equivoco, it could be said that the way in which you're approaching truth is that you've come up with a theology, an idea. podría decirse que la manera en que tú te enfocabas en la verdad era que te surgía como una idea, un concepto con el cual luego experimentabas a través de diferentes prácticas para poder así determinar si esa idea o concepto particular es o no es cierto. O sea, primero hay como una creencia de que es cierto, pero aún tiene que ser como establecido firmemente. Porque aún tiene que ser demostrado lógicamente o a través de tu experiencia. And you have stated to me directly that you will be able to prove certain things. Y tú me dijiste directamente, me afirmaste que serías capaz de demostrar ciertas cosas your own experience. Through, and which will allow me to have the experience to obtain this information. Correct. And that is drawing me to you. Yes. O sea, vamos a ponerlo otra vez. Esta es una parte importante, así que lo mismo voy a tener que poner un poco más despacio. Vamos a ver un momento. Hay que armarse de paciencia aquí. To obtain this information. Correct. And that is drawing me to you. Yes. Yeah. And in a way, you will be able to prove certain things. Through your own experience. Through, and which will allow me to have the experience to obtain this information. Correct. And that is drawing me to you. Yes. Vamos, es algo así como que lo que les ha traído hacia esta conversación ahora es este tema del método que les asegura Miller poderles mostrar para alcanzar las ciertas verdades y Yeah. And in a way, it has drawn me to be able to speak with you in the spirit world. And if you recall our conversation. Y eso es también lo que me atrajo, hablar contigo en el mundo espiritual. Si es que recuerdas aquella conversación. Not completely at this point. No completamente en este momento, dice Miller. Yeah. It has been, you have stated to us, it has been very difficult for you to approach us. Tú nos dijiste, dice Cho, que nos dijiste que era muy difícil acercarte a nosotros. In a way that we have not been open to O sea, como que no estábamos abiertos a recibir, you, to speak to you. Yes. a hablarte, a recibirte ni a hablarte. Yes. And there's So what if you think about the reasons why that has been the case? What has been Y si piensas sobre las razones por las que era así, the primary reasons why? ¿cuáles serían las razones primordiales Openness. de esa no apertura? There have been a number of things that we have talked about. One of those things related Habría decir cierto número de cosas de las que hablábamos, de las que hemos hablado. to our adherence to pomp and ceremony, as you called it. Es como una de las razones es que ellos están como muy adheridos, si lo traducimos literalmente, a cierto ceremonial pomposo, creo que se refiere. Yes. Se ríen, sí, porque es una palabra que, We endeared others who, in a way, worshipped us. o sea, porque ellos tienen a otros que en cierto modo es como que parece que les
hacen adoración. O sea, ellos son un grupo que lleva, imaginemos, lleva 2300 años. Entonces ahí alrededor de ellos hay como todo una cosa de regulaciones, como lo que ahora lo van a explicar. That has precluded others from being able to communicate with us. Y eso ha sido como una especie de evitación, o sea, de mecanismo que impide que otros se comuniquen con nosotros, dice Cho aquí. We have pushed them away. Yes. O sea, les hemos apartado. And that has been a very difficult thing to receive. Y eso ha sido una cosa muy difícil de aceptar. O sea, y ahora le ayuda con las palabras Miller de admitir. To admit that that's been the case. De admitir que eso ha sido así, es el caso realmente. I have not necessarily been concerned with others in O sea, porque no necesariamente me he estado muy preocupado con los demás, por los demás, in assisting them in a way, en cierta manera en ayudarlos, pursuing things for myself. Yes. sino más bien, o sea, he estado como persiguiendo cosas, o sea, yendo en pos de cosas para mí mismo. And I have attained a position, Y así alcancé una posición, you would say, in our como la diríais vosotros, en nuestro hogar, who would speak with us would also de modo que aquellos que querrían hablar con nosotros, require to develop themselves in a certain way to be able se necesita de ellos que estén desarrollados ellos mismos de cierta manera, to be in a position to speak to ourselves. para poder estar en una posición en la que puedan hablar siquiera con nosotros. Yes. Whereas- So there are many, shall we call them, man-made laws and regulations that govern. O sea que hay muchas regulaciones, si los podríamos llamar así, fabricadas al tipo humano, regulaciones y leyes, digamos, tipo humano, The way in which you interact with other people. para regular la manera en que interactuáis con otras personas, desde ese hogar donde están, ¿no? Desde esa residencia que tienen en el sexto plano, ¿no? These things have been in a similar way have been on earth as well. Of course. Estas cosas en realidad están de forma similar en la Tierra. Y Miller dice, por supuesto, claro. And then you also see, can't you, that there are many other religious faiths who also Y tú también ves, le dice Miller, que hay muchas otras fes religiosas engage in different practices, but it's similar in a way that que they tienen otras muy diferentes prácticas, muy variadas, pero que de forma similar have what you would call ceremony tienen eso mismo, tienen eso que llamaríais ceremonias that they engage in o that ceremonial, determines who is a person who's worth listening to. y determinan que ceremoniales y ese tipo de cosas que determinan si una persona es digna o no de hablar, Who has to do all the work and be not listened to. Yes. And not many people visit other people's homes. y de hablar y visitar a la gente y todo eso. Y ahora dice Cho, no mucha gente visita el hogar, nuestro hogar, creo que sí. No, Of the religious kind that we speak of. because every one of them are De ese tipo de religioso me refiero. trying to find I suppose you could say, the perfection inside of their own religious faith. Yes. And no one is willing to Vamos a ponerlo otra vez, que esto ha quedado demasiado mal. Vamos a ver. Listening to, and who's a person who has to do all the work and be not listened to. Yes. And not many people visit other people's homes. Y que no mucha gente visita los hogares de otros. O sea, estos son están como muy aislados, ¿no? Es el camino del amor natural, de la autodependencia, como ya lo hemos visto en varios otros sitios, y que la cosa se va haciendo muy especialita, digamos. Por mucho que haya buenas intenciones, hay esas heridas en el fondo espirituales de fondo con el creador de nuestras almas, ¿no? Y bueno, pues ahí están. Of the religious kind that we speak of. Because Se refiere entonces, no hay mucha gente que visite los hogares entre sí, pero se refiere a eso, dentro de estas tradiciones religiosas, digamos, del tipo religioso. Y Miller confirma, claro, porque
Every one of them are trying to find the, I suppose you could say, the Porque todo el mundo ahí está intentando encontrar lo que supongo que podríais llamar la perfección dentro de su fe. perfection inside of their own religious faith. Yes, and no one is willing to remove or disbelieve in one's theology. Of course. Y nadie está dispuesto, dice hecho, a eliminar o dejar de creer en su propia teología. There are certain fears that some have associated with that, but there are other times. Bueno, it's y hay, because y dice Miller, hay ciertos miedos asociados con eso y otras veces there's a huge level of investment, isn't there, of time. hay un enorme nivel de inversión de tiempo, por ejemplo, Which has caused a person to go down a certain path. So que lo que ha causado a la gente que siga cierto camino, que vaya por ahí. if you've been going down a certain path for thousands of years, then Si así ha sido por ahí durante miles de años, obviously there's a large investment in time, lógicamente hay una enorme inversión en tiempo path or that particular theology. en una teología o un camino particular. And in a way, you approached me by surprise. En cierta manera te acercaste a mí por sorpresa y se ríe. That's normally the case. Yes. Es normalmente el caso, dice Miller. O sea, es normalmente así. Stature and form did not matter to you. No. La posición, digamos, social y los formalismos no te importaban. And in a way, I was quite attracted to this opportunity that arose. En cierta manera, me atrajo mucho esta oportunidad que surgió. And I am of a high-ranking person at that time. Y en ese momento era una persona de muy alto rango. I am not at this point in time, and I do not understand that. Y en este momento del tiempo no entiendo aquello. No sé si se refieren a eso. No entiende cómo no le sentó peor que le visitara por sorpresa. Creo que es algo así. However, it did not concern me. Pero es porque sin embargo no me preocupó. O sea, no estuve preocupado de repente con ese evento, ¿no? De la visita sorpresiva de Jesús, ¿no? Yeah, well, perhaps if we can start by answering some of your questions firstly. Pues mejor, entonces vamos a ver si primero quizás empezamos a contestar algunas de tus preguntas. And then, as I Y luego, promised, there's some como dijimos, experiences that you can vamos a por algunas experiencias en las que puedes involucrarte si lo deseas y que te ayudarían whether a what I'm talking about is correct demostrar si es correcto o no lo que vamos a hablar, lo que yo te voy a comentar hoy. or not. Does that make sense? So perhaps first, if we engage some of those questions, and one of the first questions that you asked was about the soul Yes. Y una de las primeras que planteabas era el alma and what it is. y qué es. And you also, in reference to that, you have spoken of that one does not need to attain all this for themselves. Y en referencia a eso, tú nos explicaste que uno no tiene que llegar a alcanzar todo eso por uno mismo. In the form of one does not have to. One can experience things for themselves, but one O sea, does sí, not uno have to uno sí puede experimentar las cosas por sí mismo, ok, pero solve all issues for themselves through a intrinsic and enclosed practice. Correct. uno tiene que hacerlo mediante unas prácticas intrínsecas o encerradas. Ahí la palabra enclosed, esta se me ha olvidado mirarla bien, muchos sinónimos posibles para traducirla, pero creo que se refiere a eso, ¿no? Si una cosa es que tengamos que experimentar las cosas por nosotros mismos, aquí están hablando de eso, y otra cosa es el camino de la autodependencia, ¿no? De la desconfianza en la semilla, digamos, inocente de la vida, ¿no? Que es en el fondo lo que siempre está en el alma como potencial de relacionarse con el creador del alma, ¿no? Dando ese amor incondicional y gratuito que es el divino, que no es el mismo que el natural, y
y bueno, aunque los dos son necesarios, pero desde esta tierra hay tanto daño con todos los temas que estamos muy polarizados, digamos, hacia esto de la autodependencia. Bueno, y aquí, pues como vemos, empiezan a delinear un poco las cosas en ese sentido. And in fact, it goes deeper than that, actually. People do not have to experiment. Y de hecho, dice Miller, va más profundo todavía que eso. La gente With everything. There are certain experiments which O sea, la gente no necesita experimentar con todo lo que hay, porque hay ciertos experimentos I would classify as being more powerful than others. que podríamos clasificar como más potentes que otros. Bueno, ahora ya el vídeo ya empieza a darme problemas cuando llevo mucho rato de grabación de pantalla. No vamos a estar más de 5 o 7 minutos desde a partir de aquí hasta el minuto 29 por ahí, de este primer vídeo tan interesante. O sea, de este primer periodo de la entrevista. Luego se va a poner súper más también interesante. Pero fijaos, ¿no? Que también interesantísimo esto que dice de, ostras, claro, que hay unos experimentos que son más potentes que otros, ¿no? And mostly because they are experiments that God designed Y principalmente porque son experimentos que diseñó Dios en vez de human design. And ser diseñados por los humanos. talk about God, I'm now talking about an entity of Y cuando hablo de Dios, hablo de una entidad. God. I know there are two Buddhist O sea, yo sé que hay como dos corrientes, digamos, de pensamiento budistas on the entity of God. One is that sobre there's la no entidad such de thing Dios. as an entity of Una de ellas es como que no hay tal cosa como esa entidad. God, and that we are all fragments of God, if you Y like. que si entonces podríamos decir como que todos somos, por así decirlo, fragmentos de esa supuesta cosa que en realidad no es, pero que seríamos todos fragmentos de eso. Eso sería por un lado. And then the other thought is that there is an entity of God, and both of these come from Buddhist theology. And I just wondered, Y en la otra corriente sería que sí, que hay una entidad de Dios, una entidad Dios. Y entonces me preguntaba, which ¿en cuál estás particular particularmente theology tú? you ¿En have? qué teología tenías? I'm from the Mahayana groups. Yo soy de los grupos Mahayama. And we believe in a lot of the truths, so they are intertwined. O sea, nosotros creemos en muchas de las verdades, o sea, están bastante entremezcladas. I do not believe that there are deities, Yo no creo que haya deidades, that one En is tanto able to que- receive a form of en tanto que uno sea capaz de recibir una forma de divinidad divinity in one's practice and in one's life. en la práctica de uno mismo y en la vida de uno mismo. I feel that one, through discipline and through continual growth, can Yo creo que uno, mediante la disciplina y mediante continuo crecimiento, attain enlightenment. yes. puede alcanzar la iluminación. But you don't sort of conceive that there is a being, if you like, Pero digamos que tú no concibes como que hay un ser, an entity una entidad of God. de Dios. No lo concibe, This dice is a Cho. all our questions are intertwined in a way. Of course. Pero bueno, todas nuestras preguntas están entrelazadas en cierto modo. Por supuesto, dice Mille. Of course. And you stated to me that we would not be discussing the depths of my religion, but more Pero tú me dijiste que no íbamos a estar comentando las profundidades de mi religión, sino más. when you had invited us. Cuando nos invitaste, nos dijiste that for us to be slightly more open. Well, as To you know, consider. I've discussed the depth of your religious faith with many people in the past. Yes. And sí, dice que ya han estado comentando las profundidades de vuestra religión, la habéis estado comentando con mucha gente en el pasado. It has been ignored, and we are sorry for that. that's Y, o sea, que parece como que le está comentando que Jesús ya ha estado comentando con ellos las profundidades. Y ahora Cho dice, bueno, y esto ha sido ignorado cuando se nos han
he comentado muchas cosas sobre sus creencias y todo eso, y dice, lo sentimos por eso, por esa ignorancia, ese gesto de querer dejar a un lado, ¿no?, lo que se les comentaba sobre sus creencias. Está bien, no pasa nada. Y la razón por la que encuentro que esas conversaciones a veces son infructuosas, no sirven. We can theorize about many things and philosophize about many. Es porque es que podemos filosofar y podemos teorizar sobre muchas cosas. That doesn't establish a fact. Pero eso no establece un hecho. Y como tú sabes, el establecimiento de hechos, the establishment of fact is the most important thing. Eso es lo más importante. O sea, que la atención yo donde la enfoco es en eso, el establecimiento del hecho. ¿Y cómo establecer el hecho? Un hecho. O sea, los métodos que habéis estado usando para establecer hechos, o sea, comprobar, ¿no?, para dar hechos por comprobados, establecidos, ha sido la experimentación. In other words, you've been focused on experimenting in order to establish a fact. O sea, habéis estado enfocados en experimentar para poder establecer, determinar la realidad de un hecho, ¿no? Yes, and let's not forget what we are talking about. Pero dice Cho, pero no olvidemos de qué estamos hablando. We are both talking about love, growth in Estamos hablando de amor, de crecimiento en el amor de uno. being. El crecimiento en el crecimiento del propio ser de uno a la hora de alcanzar el amor. True, but Cierto, dice Miller, pero voy a hablar something else other than that. de hablar algo a más, aparte de eso, además de. Well, I'm still speaking of love, but it's not the love O sea, voy a seguir hablando de amor, por supuesto, pero no es el amor, that's developed internally. So no es el amor que se desarrolla internamente. Vamos a ver. first, perhaps the best thing to do is to Vamos a ver primero, quizá lo mejor que podemos hacer start at the beginning of a different theology, if you like. para ver este comienzo de una, digamos, por llamarla así, teología diferente. And then how to experiment with whether this is true or not. Y luego ver cómo experimentar si es cierta o no. So the different theology I'd like to put to you O sea, la teología diferente, si la llamamos así, que me gustaría plantearte es is that rather than there being no God or no que es antes de que no haya ningún Dios, entity of God, ninguna there entidad de actually is Dios, an entity called God. que te planteo lógicamente que sí, hay una entidad llamada Dios. Right? Now, of course, God's the name we give that entity. Bueno, eso es el nombre que le damos, pero vamos, But let's call it the creator or the person podemos llamarlo responsible for el creador o la persona que es responsable no solo de la creación del universo, sino también the creation de la of the creación de laws las leyes that govern the universe. que gobiernan el And as universo. you know, there are millions of laws that govern Y como sabes, hay muchos millones de leyes que gobiernan el universo, ¿eh? Y todo en una diferente forma jerárquica. We know that there are all these laws that govern the universe. O sea que todos sabemos, sabemos que hay estas leyes que gobiernan el universo. And what you're attempting to do with your own faith is to utilize those laws in a Y lo que estáis intentando hacer con vuestra fe es, de cierto modo, utilizar esas leyes that allows you to reach the state that you believe can be reached, called enlightenment. que de modo que podáis, que os permita alcanzar ese estado que llamáis iluminación, Which has been referred to in the past historically by some as nirvana or bueno, paradise. eso que hemos dicho ya, que históricamente ha sido nombrado como nirvana, paraíso, todo eso, Or other conditions. u otras We've had condiciones. to modify Of course. some of our beliefs Of in order course. to Dice Cho que tuvimos que modificar algunas de nuestras creencias para
to learn how to maneuver through these laws. para aprender a maniobrar, por así decirlo, a través de todas las leyes. Of course, because you've Por learned supuesto, a dice new Miller, law, and in the process of learning the new law, porque aprendéis una nueva ley y en el proceso de aprenderlo you found that your own understanding was false, and so you had to encontraréis que vuestra propia comprensión era falsa modify your understanding. y tenéis que modificar la comprensión para ajustaros a la ley Really discovered. que habéis descubierto. Negated what we truly believe in the core foundations. I understand that. Yes. Pero todo eso no negaba, dice Cho, lo que realmente creíamos en su núcleo, en el núcleo, digamos, principal. So you've had to modify your theology based on the laws you've discovered, but O sea, tuvisteis que modificar vuestra teología en base a las leyes que descubríais, the underlying core principles of your pero los principios subyacentes nucleares theology have not been disproven or proven to no han sido ni falseados ni demostrados para vosotros you at this point. en este momento. That'd probably be a good summary of that, wouldn't it? Eso podría ser quizás un buen resumen del tema. Okay, so what I would like to present to you is a different theology. if you Bueno, like. entonces eso, lo que me gustaría presentarte, como hemos dicho, es una teología diferente, por así llamarlo. For a moment, just as a discussion. Solo en plan How para we might conversación. establish experimentation to actually determine whether that theology may be true or not. Luego podemos hablar de cómo establecer experimentos para poder probar esta teología. The theology is quite simple. La teología es muy simple en and tanto quite easy que, to understand. bueno, So es muy fácil de theology entender. is this: that humankind, es que la humanidad ha sido creada rather than has been self-developed, antes que autodesarrollada. that humankind has inbuilt within them the potential of Y que la humanidad tiene incorporado en ella el potencial developing love, as you know. de desarrollar amor, como ya sabes, And that this love comes from within them. y que este amor procede de dentro de ella. And the power of this love will depend on the power of its desire to be expressed. Y el poder, sí, la potencia de este amor dependería del poder de manifestarla. Vamos a ponerlo otra vez porque eso es una definición importante. Vamos a ver aquí. Than has been self-developed, and that humankind has inbuilt within them the potential of developing love, as you know. And that this love comes from within them, and the power of this love will depend on the power of O sea, y la potencia, el poder, el power de este amor dependerá de la potencia its desire to be expressed. del deseo que se tenga de ser expresado ese amor. O sea, de cómo sea el poder, la potencia, el power de desear expresarlo. So that's one type of love. Vale, pues ese es un tipo de amor. There is the type of love that comes from outside of the human soul. Y luego está el tipo de amor que procede de fuera del alma humana. And I'm not saying coming from another human, but rather from Y no me refiero que venga de otro humano, sino más bien the of God. de la entidad Dios, Into the human. que puede entrar en el humano y transformar el humano. Well, no, Y le pregunta a Cho, ¿y eso es lo que Buda ha recibido? Buddha has not received that at this point. No, en este momento, en este punto, Buda no ha recibido eso. And I can discuss with you why. As Y we- puedo comentar contigo por qué. Pero fijaos aquí es lo que lo vamos a dejar aquí, en este punto tan curioso, ¿no?, de estas preguntas. Porque si esto es así, daros cuenta de la enorme manipulación de los libros en torno al curso de milagros, cuando hablan el famoso divulgador, hay uno sobre Buda y Jesús y todo eso, como que hubieran que iguala a Buda en el estado de iluminación y todo eso, sería una inmensa manipulación. Entonces, a la que habría sufrido Gary Renard, por ejemplo, que es el divulgador de... Entonces es increíble.
el nivel de falsedad en el que podemos llegarnos a involucrar. Y parece que todo esto es así, realmente nos está verdaderamente resonando mucho. Y de todas maneras recordemos siempre que todo esto es verificable con el amor divino en uno mismo. Simplemente cuando se corte el flujo de amor divino es que eso lo que estamos afirmando es mentira. Así que no hay más, solamente hay que atreverse a la relación con Dios y a creer que realmente hay una verdad absoluta que te la puede contar Dios, que está en una relación directa con guías celestiales del plano 8 y más allá, y con Dios directamente, sin creadores del alma. Y todas las revelaciones, todas las canalizaciones, la mayor parte de ellas son para despistarnos de esta igualdad intrínseca e intentar con más o menos mala leche plantear cosas que ayuden a la gente a seguir con las adicciones al poder, incluso adicciones al poder desde planos superiores, con revelaciones que son incluso que deslizan ideas racistas, como el libro de Urantia, ideas de desigualdad del alma muy profunda, etcétera. O sea, de tremendo el lío que hay montado y las falsedades que, como seamos un poco así aventurados con el tema como lo fui yo, desgraciadamente pues contribuimos y oscurece nuestra alma y duele realmente al final. Entonces, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Seguiremos a partir de más o menos que hemos llegado al minuto 29 de este vídeo, que es muy largo. A ver si lo termino. Igual que terminamos la serie esta sobre las desarmonías, y luego todo lo que hemos empezado también ahí en iVoox, que hemos empezado a dar pequeñas pinceladas de varias cosas, y repito que muy importante es el tema de la responsabilidad, y muy sencillitas, en realidad todo ya lo tenemos ahí, todo es práctica, ya, como siempre. Pero bueno, estos vídeos son tan interesantes que merecen la pena también. Bueno, pues muchas gracias y hasta el siguiente.